El protector y los 4 guardianes. Capítulo 19. Tras el último día de Navidad, los estudiantes que salieron del castillo para disfrutar de sus vacaciones fueron acompañados por sus padres o tutores al andén 934. Allí abordaron el expreso de Hogwarts con sus amigos para buscar un compartimento. Susana, emocionada, encontró un compartimento para ella y sus amigos mientras Daphne, Neville y Adrián asistían a una reunión. Tranquila, sube. Sé que estás emocionada, pero recuerda que a tu tía le quedan unos 2 meses más o menos para el parto, regañó Anna con picardía a su aturdida amiga. Susan le dio un codazo en el costado. Blythe se rió disimuladamente. Que nuestra amiga pelirroja se divierta. Cuando empiecen las clases, estaremos hasta el cuello de papeleo. Ay, cómo me gustaría que pudiéramos quitarnos de encima estos exámenes Owl. Tú y yo, respondió Tracey, sentada a su lado. Pero, por el lado positivo, estoy contenta con los resultados de mi informe de progreso. 7-0 y 3-E. Cuando sus padres recibieron sus calificaciones, se llevaron una grata sorpresa, sobre todo su padre. Dijo que si le iba tan bien en los exámenes de junio, le sería más fácil conseguir trabajo después de graduarse. Solo nos quedan un par de meses hasta que rindamos nuestros exámenes Owl, y después podremos tomarnos un tiempo para relajarnos y hacer cosas divertidas. Le envió una sonrisa cómplice que él me devolvió. Una hora después, Daphne y Neville se unieron a ellos tras completar su inspección de los compartimentos del tren. Casi inmediatamente después de sentarse, la morena la asaltó a preguntas sobre su estancia con Harry. Poniendo los ojos en blanco, pues esperaba una inquisición, contó lo suficiente para satisfacer la curiosidad de su amiga. Mientras tanto, Blythe, Neville y Anna empezaron a jugar a los snaps explosivos. Parece que te lo pasaste muy bien. Tracey bromeó. Entonces, ¿tienes algún plan para el próximo semestre? Bueno, suponiendo que apruebe algunos de mis exámenes de 6º año, ascenderé a las clases de 7º año y me quitaré de encima algunos éxtasis. Anna la miró con una expresión de sorpresa. Suponiendo. El sarcasmo le inundó la voz. Daphne, por favor. Eres una de las mejores estudiantes que Hogwarts ha visto en años. Claro que te dejarán presentar algunos de tus éxtasis antes de tiempo. Serían unos tontos si no lo hicieran. Daphne se sonrojó un instante. Anna miró a Neville. Lo mismo te pasa a ti, Neville. En herbología, eres el mejor del año. ¿Te enviaron los supervisores tu puntuación? Sí, saqué un 110, respondió Neville. Pasó un par de minutos más hablando con ellos antes de irse a sentarse con Luna, que estaba en otro compartimento con unos amigos. El resto del viaje a Hogwarts fue agradable, ya que ningún invitado inesperado los molestó. Al llegar a la estación de Hogsmeade, los estudiantes ya estaban vestidos con sus túnicas escolares y al bajar del tren se encontraron con media docena de aurores presentes. No se lo esperaban, ya que los aurores nunca patrullaban el expreso, y cuando subieron a los vagones hacia la puerta del castillo, había más. Por suerte, no estaban solos, ya que algunos profesores también esperaban mientras los aurores revisaban su equipaje. La seguridad en el colegio se había reforzado, ya que los profesores les hicieron formar 3 filas separadas para marcar la lista de estudiantes que regresaban de las vacaciones de Navidad. Una vez confirmados sus nombres y años, pudieron continuar. Mientras los últimos estudiantes se dirigían al castillo, Filius, Séptima y Pomona tomaron sus varitas y las agitaron con un intrincado movimiento, erigiendo las protecciones. Al entrar al castillo, se dirigieron al gran comedor, donde 2 aurores más los esperaban fuera, sentados en las mesas de sus casas. En la mesa de Gryffindor, Seamus, Ron y Dean discutían por qué estaban presentes los aurores. Oye, amigo, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué están aquí sus aurores? No lo sé, Seamus, respondió Dean. Sea lo que sea, debe ser lo suficientemente importante como para que revisen nuestro equipaje y los profesores pasen lista. El estómago de Ron gruñó. Hombre, tengo hambre. ¿Cuándo saldrá la comida? ¿Piensas en algo más que no sea comida? Preguntó Hermione. Bueno, discúlpeme si lo único que llevé en el tren fue un sándwich de mantequilla de maní y mermelada y barritas de regaliz, respondió Ron con una mirada fulminante. Antes de que pudieran discutir, el profesor Potter rodeó la mesa principal para dirigirse al atril de lechuza. Buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a Hogwarts. Toda la atención estaba puesta en él, incluso los profesores. Dolores lo fulminó con la mirada, que él ignoró. Como seguro que todos han notado, se han asignado aurores al castillo y a Hogsmeade.
y a los estudiantes que regresaron se les pidió que verificaran su identidad y año, y se les registró el equipaje. La razón es que Voldemort y algunos se estremecieron al mencionar su nombre, sus mortífagos están sueltos. Pero, gracias a que nuestro inútil ministro de magia se preocupa por mantener su imagen y su postura de que todo está bajo control en lugar de garantizar la seguridad nacional en Gran Bretaña, la junta directiva, los profesores y yo creemos que el castillo necesita protección. Se oyeron susurros mientras los estudiantes hablaban entre ellos. Permítanme que quede constancia de que no interferirán en su vida diaria ni en sus clases. Solo patrullarán los terrenos y Hogsmeade, nada más. No digo esto para asustarlos, pero su seguridad es imperativa, dado lo que ha estado sucediendo últimamente. Antes de que alguno de ustedes decida denunciar mi afirmación, sepan esto. Poco antes del comienzo de las vacaciones de Navidad, mortífagos irrumpieron en el departamento de misterios del ministerio. Uno de los departamentos que se supone son los más seguros de todo el ministerio. Hay dos razones plausibles para esto. Una es por Augustus Rockwood, como estoy seguro de que muchos de ustedes saben qué es, y lo que hizo durante la Primera Guerra. La segunda sería que los mortífagos tienen informantes a quienes les gusta filtrar información. Información que pondrá a la gente en peligro. Probablemente se estén preguntando de qué hablo, miró a los estudiantes. Sé que muchos de ustedes tienen familiares que probablemente lucharon en la Primera Guerra. Algunos eran simpatizantes que aportaron dinero o influencia política. Otros lucharon abiertamente por él y luego pidieron ser sometidos a la dominación imperial. Ya saben quiénes son. Así que, déjenme que se lo diga con total claridad, dijo con voz fría, pero con un ligero tono cortante. Si alguno de ustedes decide dar información que pueda suponer una amenaza para sus compañeros, las consecuencias recaerán sobre ustedes. Es decir, si los mortífagos o Voldemort atacan este castillo y reciben ayuda de alguno de ustedes, entonces solo ustedes serán responsables de todo lo que pueda suceder. Recuerden, ustedes son responsables de sí mismos y de sus actos, de nadie más. Eso es todo. Volvió a su asiento mientras los elfos domésticos servían la comida en las mesas delante de los estudiantes. Mientras los estudiantes comían, muchos quedaron cautivados por las palabras del profesor Potter. Quienes mejor lo conocían sabían de qué hablaba, pues era una advertencia de que si alguien dejaba entrar a personal no autorizado a la escuela, habría consecuencias no solo para quien lo dejara entrar, sino para todos. En la mesa principal, el rostro de la profesora Umbridge carecía de palabras amables mientras miraba a Harry con los ojos entrecerrados, llenos de puro odio. Las últimas 2 semanas, había pasado tiempo en compañía del señor Tenebroso, y este no estaba contento con algunos de sus seguidores. Por alguna razón, se enfureció al enterarse de que su familiar había sido asesinado. Por no proteger a su serpiente ni recuperar la profecía, su maestra torturó brutalmente y mató a Lord Avery. Después de él, un inefable llamado Broderick Bode, quien se encontraba bajo la maldición Imperius, cortesía de Rudolphus Lestrange, terminó en San Mungo por activar los hechizos de seguridad en el Salón de las Profecías. En lugar de arriesgarse a que admitiera algo, tuvo un incidente a altas horas de la noche que acabó con su vida. Aunque se libró de parte de su disgusto, sin duda sintió su ira mientras la torturaba. Por eso, culpó a Potter, creyendo que sabía algo sobre lo sucedido en el ministerio. Por desgracia para ella, Harry percibía el odio que emanaba de ella. Tuvo que resistir la tentación de sonreír con sorna, pues se daba cuenta de que no había tenido unas vacaciones agradables. Giró brevemente la cabeza para mirarla a los ojos y solo tuvo un segundo para sondear su mente en busca de información antes de que ella apartara la mirada. A pesar de la brevedad, captó imágenes de un grupo de personas que se acercaban a Voldemort. Conociendo también a su adversario, no cabía duda de que el plan de Tom no podía ser bueno. Sin embargo, sus pensamientos se interrumpieron cuando una carta apareció en su regazo. Miró al centro de la mesa y se encontró con el ojo derecho de Dumbledore. Carecía de su brillo habitual, mostrando solo seriedad. Luego, bajó la mesa, abrió rápidamente la carta para leer su contenido, y en cuanto terminó, estalló en llamas. Harry se burló mentalmente, pues Dumbledore quería que fuera a su despacho después de cenar para hablar de asuntos importantes. Dumbledore era implacable, hasta el punto de resultar extremadamente molesto cada vez que quería algo. A pesar de no confiar en el viejo, pensó que más le valía escuchar lo que quería decir. Al terminar la cena, Harry dio la contraseña del despacho del director. Las escaleras giraron, lo que le permitió continuar. Al llegar a la puerta, no esperó la confirmación. Entró y vio a Dumbledore sentado en su silla dorada, detrás de su escritorio.
A su izquierda estaba Minerva, con su habitual expresión severa, aunque sus ojos denotaban que tenía otras cosas que hacer, junto con una punzada de tristeza. Me alegra mucho que haya podido venir, señor Potter. Nos preocupaba que le hubiera pasado algo durante las vacaciones, dijo Dumbledore con voz de abuelo, pero sin brillo en sus ojos. No sé si lo sabe, pero la orden ha estado desorganizada porque nadie ha podido encontrarlo. Déjate de tonterías, Dumbledore. ¿Qué quieres? No estaba de humor para charlas triviales. Chasqueó la lengua al percibir el aroma de Granger y el aliento de Weasley. No tiene sentido esconderse bajo un encantamiento desilusionador si olvidan quitarse los olores. Mejor rebélense, miró la pared a su derecha. ¿Cómo lo haces? Se quejó Ron mientras los amuletos se derretían. Mis formas animagas son depredadores ápice, y me entrenaron en ninjitsu. Mala combinación si quieres sorprender a alguien, volvió su atención al director. Introdujiste a estos dos en la orden y les permitiste formar la DA, dijo con sarcasmo mientras negaba con la cabeza. Qué lástima. Hermione frunció el ceño al ver que los demás se sorprendieron de que lo supiera. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde siempre, respondió con indiferencia, ustedes dos no son muy sutiles ni lo suficientemente discretos. ¿De verdad creían que sus actividades habían pasado desapercibidas? Su grupo secreto, el ER, no es tan seguro como creen. Si un número impar de estudiantes desaparece durante horas entre semana, atrae una atención injustificada. Considérense afortunados de que ni Dolores ni Perky hayan descubierto lo que han estado haciendo. Entonces, ¿qué te impide denunciarnos? Lo desafió Hermione. Soltando un suspiro por la comisura de su boca, dijo, sencillo. Si Umbridge se entera, pondrá a todos los miembros en peligro. Estarán a su merced, y eso es lo que quiero evitar. ¿Es esa una respuesta suficiente o necesita más información? Discutamos esto en otro momento, ya que hay cosas más importantes que discutir, impidiendo que continuara la conversación. Albus volvió a centrar la atención en él. ¿Dónde has estado estas 2 últimas semanas, Harry? Había asuntos de la orden que debían tratarse, y se requería tu presencia. Estaba disfrutando de mi tiempo lejos de ti. En cuanto a la orden, dijo con una leve burla, estoy bastante seguro de que dejé clara mi postura en esa discusión. Ese es tu grupo. Por lo tanto, es asunto tuyo, no mío. Ahí es donde te equivocas, argumentó Dumbledore. Lo he dicho muchas veces. La orden te necesita si queremos derrotar a Tom y sus mortífagos. La noche antes de que los estudiantes se fueran, Arthur fue atacado mientras estaba de guardia. Sí, lo sé, respondió Harry, queriendo que Dumbledore fuera directo al grano. Pero, ¿qué me importa? Apretó los labios. Esto te preocupa porque custodiaba un objeto importante, algo que Voldemort anhela desesperadamente. Es difícil decir que también te aplica a ti. Harry solo gruñó, sabiendo que se refería a la profecía. No pareces nada sorprendido. Dumbledore observó tras sus gafas de media luna. Eso es porque no creo en la adivinación. Si Voldemort quiere un orbe, que se lo quede. No me importa. En cuanto a Arthur Weasley, lamento lo que le está pasando, pero tomó una decisión y ahora está pagando el precio. Maldito desagradecido. Gritó Ron mientras Hermione le sujetaba el brazo para evitar que atacara. Mi padre arriesga su vida para proteger un arma que te vincula al oscuro, imbécil, y solo tienes que pedir disculpas. Es culpa tuya. ¿Y en qué momento le pedí que lo hiciera? Preguntó Harry con frialdad. Culparme por algo que ocurre en una organización de la que no formo es patético. Ron lo fulminó con la mirada, incapaz de articular palabra. Lo único que pudo hacer fue lanzarle a Potter miradas de odio. ¿Hay algo más que necesiten? ¿Tienes sueños por la noche? Albus se inclinó hacia adelante. Sueño mucho, respondió con aire distante. Aunque muchos de ellos son del futuro. ¿Alguno de ellos te resulta desconocido o de lugares oscuros? Cosas con las que normalmente no soñarías, insistió. 1 o 2, probablemente, respondió Harry con voz tranquila. Recientemente. Albus se estaba irritando poco a poco por la falta de respuestas que recibía. Bueno. No me gusta andar con rodeos, se pellizcó el puente de la nariz. Sé que no me has llamado para hablar de mis sueños, así que, ¿qué tal si dejas de jugar y de buscar información? O preguntas directamente, o me voy. ¿Tuviste algún sueño extraño la noche en que atacaron a Arthur? Pensando que no llegaría a ninguna parte, decidió salir y preguntar. Se dio un golpecito en la barbilla y fingió pensar, ahora que lo pienso, recuerdo haber soñado con una habitación poco iluminada y un puñado de personas.
Vio que los ojos del hombre se iluminaban por un instante. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Esta información podría haber sido útil para mantener a Arthur a salvo. Mis sueños son míos, Dumbledore. No me gusta que invadan mis pensamientos, sobre todo gente poco fiable, entrecerró los ojos. Y definitivamente no me gusta que me utilicen para obtener información para alguien con intenciones cuestionables. Lo que le pasó al señor Weasley no es mi responsabilidad, y no tengo ninguna responsabilidad con él ni con tu orden. Así que, ¿qué tal si me haces un favor y mantienes tus malditos asuntos lejos de mí? Que tengas buenas noches. Entonces, girando sobre sus talones, salió de la oficina, dejando a los demás ocupantes boquiabiertos. Minerva fue la primera en recomponerse, volviéndose hacia el director. ¿Qué pretendías conseguir, Albus? Preguntó con un tono cortante. No tenías derecho a preguntarle cosas privadas. Lo siento, Minerva, se quitó las gafas y las dejó sobre el escritorio. Harry esconde muchísimas cosas, cosas que podrían sernos útiles. Solo puedo suponer que podría saber del ataque, aunque no puedo demostrarlo. Que lo sepa o no es irrelevante, Albus. Harry ha dejado claro que quiere ayudar a la Orden. No tiene ningún deseo de apoyarnos ni motivos para confiar en nosotros, y yo, por mi parte, no lo culpo, afirmó Minerva con firmeza. Harry no es un arma ni una herramienta para usar, estaba harta de sus juegos, pues le hacían más mal que bien. En lo profundo del castillo, en territorio Slytherin, Daphne se dirigió al despacho del profesor Snape. Tras la reunión de la casa, se sentó en uno de los sofás cerca del fuego con Tracey y Lilith, hablando de sus planes de futuro. Poco después, el jefe de casa entró y le pidió que lo acompañara a su despacho. Al acercarse a la puerta, estaba a punto de llamar cuando él habló. Pase, señora Greengrass. Daphne entró y vio a Severus archivando unos papeles. Siéntese, señaló distraídamente la silla frente a su escritorio, y ella lo hizo. Luego, tomando asiento, dijo, me complace decir que obtuviste una buena puntuación en tus exámenes de sexto año, abriendo uno de sus cajones y sacando sus resultados. Daphne aceptó la transcripción y leyó lentamente sus resultados. Por un momento, creyó que se iba a desmayar, pero logró decir que estaba consciente. Ahora podía incorporarse a las clases de séptimo año. Severus rió entre dientes al ver su expresión de asombro. Recibirás tu nuevo horario el lunes por la mañana en el desayuno. Severus la despidió. Al salir de la oficina, Daphne subió las escaleras para buscar un lugar apartado y se transformó en un fénix. Luego se congeló en el apartamento de su novio. Allí lo encontró sentado en el sofá frente a la chimenea con Viaco apoyando la cabeza en su regazo. Suzaku voló desde la ventana hasta su hombro para acariciarle la mejilla. Le rascó suavemente la barriga mientras se sentaba a su lado. Sin embargo, su presencia pasó desapercibida, pues parecía estar a 1000 kilómetros de distancia. Harry, Harry. ¿Hay alguien ahí? Le tocó el hombro. Volvió la vista a la realidad. ¿Cuándo llegaste? Ni siquiera la había visto entrar. Hace un segundo, respondió ella. ¿Estás bien? Pareces distante. La expresión de su rostro indicaba que estaba preocupado y pensando en algo. Dumbledore está cada vez más desesperado, y creo que sospecha de mi participación en el Departamento de Misterios. Se echó un poco hacia atrás mientras rascaba la cabeza de Viaco. Eso es preocupante, coincidió. Si sospecha algo de esa noche, no tardará en relacionarlo todo. ¿Crees que tiene espías en el Departamento de Misterios? ¿Ahí? Quiero decir que no, pero todo es posible. Lucius y McNair aún tienen informantes en el Ministerio y uno, quizá dos, en San Mungo. El primero es un cabrón viscoso, pero es un duelista muy hábil y no haría nada a menos que supiera que está protegido o sin un plan B. Lord Malfoy podía ser idiota, pero no era tonto, pensó Harry. Sí, pero no lo olvides, Daphne le tomó la mano mientras Genbu se acercaba, con la mayor parte de su riqueza desaparecida y su influencia política menguante, no pasará mucho tiempo antes de que lo pierda todo. Solo tenemos que ser pacientes y esperar el momento adecuado para atacar. Los mortífagos tienen miedo y están a punto de desmoronarse. Y con Fudge, Dumbledore y Voldemort desesperados, las cosas pueden jugar a nuestro favor, ya que es inevitable que cometan un error. Daive gruñó. Deberías escuchar a tu compañera, ya que dice la verdad. Los que llamas Fudge y Voldemort tienen un fallo crucial en sus planes. Ese sapo. Ella será la clave para destituir a ese idiota pomposo y debilitar aún más a su amo. Presiento que algo malo está a punto de suceder, advirtió Naga. Sus secuaces están aumentando su poder.
Entonces debemos garantizar la seguridad de los estudiantes, así como la de todos en Gran Bretaña, dijo Harry en tono final. Ojalá nuestros contactos tengan información. No me gusta la idea de que Voldemort y los otros dos pongan en peligro a los estudiantes. Suzaku trinó. Tu determinación por proteger a los débiles es admirable, joven. Pero no te servirá de mucho si te agotas. Así que, por ahora, descansa un poco. Asintiendo con la cabeza, permitió que su novia lo arrastrara a su habitación para que pudieran dormir un poco. 1 semana y unos días después, Bill empezó a guardar sus cosas, pues se acercaba el final de su turno en Gringotts. El mayor de los Weasley no estaba de buen humor tras enterarse de que a su padre le quedaba poco tiempo de vida. No había hablado con nadie de la orden desde su última reunión, cuando se marchó tras la negativa de Dumbledore a ayudarlo. Durante su hora de almuerzo y después de sus turnos en Gringotts, pasaba por Salmungo para pasar tiempo con su padre. A veces rezaba en silencio por algún milagro o por la esperanza de que su padre sobreviviera. Bill salió de su oficina para fichar y salir de Gringotts. Caminando hacia el punto de aparición, se apareció en el hospital mágico, aterrizando fuera del edificio. Al entrar, se dirigió a la recepción para llenar unos formularios, para que supieran que era un visitante. Una vez que la recepcionista verificó su identificación, recibió una etiqueta con su nombre y se le permitió pasar a la unidad de cuidados a largo plazo. Se dirigió al ascensor, pulsó el número de piso y subió. Poco después de llegar a su piso, salió del ascensor y atravesó el pasillo hasta llegar a la habitación de su padre. Se sorprendió al abrir la puerta y no ver a nadie en la habitación. Invocó su varita y estaba a punto de lanzar un encantamiento Patronus para enviarla a buscar a un sanador cuando un puñado de ellos pasó corriendo junto a él. «Oye, ¿dónde está mi padre?». Consiguió detener a uno de los sanadores. Era el mismo que había estado vigilando a Arthur. Había un hombre en esta habitación. «¿Dónde está?». Su voz se volvió un poco más peligrosa cuando ella no respondió la primera vez que preguntó. «Bill, ¿eres tú?». Mirando por encima de su hombro, se quedó paralizado por la sorpresa. A pocos metros de distancia estaba nada menos que Alan Norman. Alan era de la misma altura que Bill, pero con el pelo castaño corto y un rostro más anguloso. «Alan, ¿qué haces aquí? Creí que tu jefe no te dejaría ir». Caminó rápidamente mientras la curandera entraba corriendo al quirófano. «Es una larga historia, amigo». Se rascó la cabeza. «Llegué hace una hora», un grito lo interrumpió. «¿Qué hacen aquí?». Los dos miraron hacia el ascensor y vieron a Molly Weasley frunciendo el ceño. «Señora Weasley, me alegro de volver a verla». «Ha pasado mucho tiempo», saludó cortésmente. Por alguna razón, su ceño se acentuó con odio. «No intentes parecer amable cuando sé lo que eres, te dejé entrar en mi casa, y aún así me mentiste. Eras un Slytherin inútil y miembro de la facción oscura». El rostro de Alan se ensombreció. «Puede que fuera Slytherin en la escuela, pero nunca hice nada que pudiera dañar a Bill ni a su familia. Mi familia pudo haber sido miembro de la facción oscura, pero nunca nos pusimos del lado de quien tú sabes». «Eres un mentiroso imbécil», susurró. «Ya basta, mamá», espetó Bill. «No tienes derecho a insultarlo». Luego giró la cabeza. «¿Qué haces aquí? Creí que tu jefe no te dejaría venir y que no podías dejar a tu familia». Lanzando una mirada de desaprobación a la señora Weasley, respondió. «Mellamaron para operar a Arthur. Tienes a alguien que te cuida». Luego, levantando una mano para silenciarlo, añadió. «Diría más, pero tengo que actuar rápido si quiero salvar a tu padre». «No vas a operar a mi marido». «Merlín sabe lo que podrías hacerle», intentó decir Molly. «Haz lo que tengas que hacer», le dijo Bill, dándole luz verde. ¡No! «No voy a permitir que este mago oscuro», no pudo terminar la frase cuando Bill la aturdió y la hizo levitar hasta una silla. «No te preocupes por ella». «Date prisa», suplicó Bill. Alan salió rápidamente de su estado de shock y corrió a la sala de operaciones. Bill se sentó junto a su atónita madre, pensando en lo que Alan había dicho sobre alguien que lo cuidara. No conocía a nadie capaz de hacer algo así. Alan era como un hermano para él. El día de su boda, le pidió que fuera su padrino y el padrino de su hijo después de su nacimiento. Bill aceptó con gusto ambas tareas. Un año después, nació su hija y Maurice fue nombrado su padrino. Fue un día maravilloso. Ahora que Bill tuvo que regresar a Gran Bretaña y aceptar un trabajo en Gringotts, las cosas han cambiado. Algunas fueron buenas, otras malas. Desde que se unió a la Orden del Fénix, su vida y la de sus allegados se vieron en una situación difícil.
Algunas fueron peores que otras, ya que quienes servían a quien usted sabe estaban proporcionando información que ponía a la gente en peligro. Cuando se enteró de lo sucedido en el Dom, casi perdió la cabeza, ya que el estado de su padre era grave. Después de que Dumbledore se negara a ayudarlo o a decirle por qué estaba solo, llamó inmediatamente a Alan. Tras explicarle el estado de su padre, su amigo acudió a su jefe para pedirle ayuda, pero se la negaron. Y se dio el caso de que Alan no podía dejar a su familia atrás, temiendo que algo les pudiera pasar. Pero, de alguna manera, Alan había regresado para intentar salvar la vida de su padre. Por eso, estaba sumamente agradecido. Un par de minutos, sumido en sus pensamientos, llamó a Creacher para que trajera a su madre de vuelta a Grimmauld Place cuando ella empezó a despertarse. El elfo gruñón se burló, pero aún así obedeció y recibió instrucciones de mantenerla allí. 13 horas después, poco después de las 7 de la mañana, Alan y los curanderos salieron del quirófano, colocando a Arthur, que estaba dormido, en su cama. Bill, que no había dormido, se puso de pie de inmediato. ¿Cómo estuvo la cirugía? Alan notaba que estaba nervioso. Estuvo al límite varias veces, pero al final lo logramos. Está fuera de peligro. Sin embargo, quiero mantenerlo aquí en observación un par de días. Cuando terminó, Bill lo abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. Gracias, hermano. Gracias, lloró de alegría en el hombro de su amigo. Alan rió entre dientes. Tu amigo fue muy persuasivo. Señalando a la persona que estaba detrás de él, que se dio la vuelta, Bill abrió mucho los ojos. Harry. ¿Lo trajiste aquí? Tu viejo se merece algo mejor. Se metió las manos en los bolsillos y se acercó a ellos. Por mucho que odie a ese viejo bastardo, Arthur es inocente. Ojalá, después de esto, entienda a qué se ha metido y que cada acción y decisión tiene consecuencias, advirtió. Estoy agradecido de que hayas podido traer a Alan a tiempo, dijo con alivio. ¿Cómo lo trajiste aquí? Apretando los labios y encogiéndose de hombros, su jefe le debía a mi abuelo un par de favores de la Primera Guerra. No entraré en detalles, pero eran bastante grandes, y acepté proporcionarle a tu amigo esos orbes de seguridad. ¿Recuerdas los que tienes? Bill asintió. Alan continuó. Le debes más de lo que crees, viejo amigo. Dada la condición de tu padre, una cirugía normal no habría sido suficiente, así que... Solo creé un elixir, terminó Harry. Tenía un 50% de probabilidades de éxito, ya que no se había usado antes. Los sanadores salieron de la habitación y uno de ellos se acercó a ellos. El señor Weasley está despierto, aunque les advierto que está débil y necesitará tiempo para recuperar sus fuerzas. Tras darle las gracias al hombre, entraron en la habitación y vieron a un pálido Arthur Weasley acostado en su cama. Bill se acercó para abrazarlo con fuerza mientras Harry cerraba la puerta con llave y añadía barreras de privacidad para que nadie de afuera pudiera oírlos. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos, dijo con indiferencia mientras se acercaba. Tienes suerte de estar vivo. Me refiero a Lord Potter, se corrigió Arthur. Gracias. Les debo la vida a ti y a Alan. No me debe nada, señor Weasley, respondió Alan. Yo tampoco, comentó Harry, entrecerrando los ojos. ¿En qué pensabas al entrar al ministerio solo y sin apoyo? Eso fue peligroso y descuidado, reprendió al hombre. Era una misión de la orden. Dumbledore me pidió, así que haces lo que dice Dumbledore. ¿Dónde está ahora? Cuando tu hijo mayor le preguntó por qué no había nadie contigo ni para ayudarte, se negó 2 veces. ¿Por qué crees que es así? Arthur no supo qué responder. Además, ¿quieres tener nietos? ¿Quieres involucrarte en sus vidas? El hombre asintió. Entonces, ¿por qué arriesgar tu vida por alguien o personas a quienes has sido leal durante años y que no te respaldan? Harry pasó la siguiente media hora reprendiendo y haciendo preguntas sobre por qué era tan leal a Dumbledore y estaba dispuesto a seguirlo ciegamente. Bill contó lo que había estado sucediendo en la orden y explicó las opiniones de todos en su familia. Algo en lo que pensar, supongo, se giró para irse. No eres un mal hombre, pero eres un maldito idiota que necesita ordenar sus prioridades y empezar a ver el panorama general. Luego, retirando las protecciones, salió de la habitación y dejó a los 3 hombres solos. De regreso a Hogwarts, el joven profesor asistente recorrió los pasillos, subió las escaleras y se dirigió a su despacho. Se sentó tras su escritorio, cerró la puerta con un gesto de la mano y sacó un conjunto de archivos que había recibido esa mañana de sus contactos y que le había enviado el Consejo de Magos. Mientras leía el contenido de uno de ellos, un burro halcón apareció volando a lo lejos con una carta atada a una pata.
Al golpear la ventana de cristal con el pico, Harry la abrió para dejar entrar al animal. El búho entró volando y dejó caer la carta sobre su escritorio. En agradecimiento, Harry sacó unas golosinas para búhos, que el ave aceptó con gusto antes de alzar el vuelo. Al abrir la carta, descubrió que era una invitación a la boda de Ulrich y Bianca el 24 de febrero. El mes de enero transcurrió más despacio de lo que algunos hubieran deseado. Arthur salió de San Mungo. El patriarca Weasley dedicó mucho tiempo a pensar en lo que se dijeron él, Bill, Harry y Alan. Como resultado, no estaba contento con Dumbledore ni con algunos miembros de la orden que no se atrevían a ayudar en su momento de necesidad. Umbridge y Weasley intentaron acercarse a él, exigiendo saber dónde había estado. Harry le dijo a Perky que quizá quisiera ver cómo estaba su padre, ya que tenía suerte de seguir con vida después del ataque. Pálido como un fantasma, el chico Weasley se disculpó y corrió a su despacho para usar la Red Flu. En cuanto a Umbridge, la mandó a la mierda. Aunque hubiera preferido que arrestaran o mataran a esa zorra, la necesitaba viva, ya que podría tener información perjudicial sobre Voldemort, Fudge y sus otros aliados. Sin embargo, eso no significaba que no le haría la estancia en Hogwarts más miserable posible. Harry y la profesora McGonagall comentaron algunos de sus hallazgos más recientes en la sala de menesteres. No digo que sea imposible, pero con algunas modificaciones, los hechizos de duplicación y desaparición pueden ofrecer nuevas posibilidades. Minerva negó con la cabeza. No es que no te oiga. Tu investigación por sí sola tiene teorías innovadoras. Sin embargo, esto es algo completamente diferente. Si algo sale mal, el experimento puede ser desastroso. Por eso se están tomando todas las precauciones necesarias. Ahora, le indicó que se alejara de la pizarra y se acercara a su escritorio. He estado revisando tu tesis sobre la transformación animaga. Tu investigación sobre el tema fue asombrosa, pero creo que se puede mejorar en general, dijo con frialdad mientras le entregaba su diario lleno de notas. La profesora de transfiguración no pudo ocultar la sonrisa que se dibujó en su rostro al revisar las notas de su alumno. A pesar de su escepticismo inicial, era difícil negar lo que había descubierto. Vaya. Estas alteraciones son impresionantes, si me permiten decirlo. ¿Le importaría si lo comento junto con sus otros hallazgos con mis colegas? Seguro que les intrigará. Adivina. Minerva sostuvo el diario y salió de la habitación. Harry miró a la derecha para ver el reloj. Al ver que tenía que irse mientras pudiera, la habitación se cerró. Ahora nadie puede entrar ni salir excepto él. Un minuto después, se teletransportó lejos del castillo. A cientos de kilómetros de distancia, en el Londres Mugle, aterrizó frente a un pub, en un callejón oscuro. Sacó su varita de la funda y la agitó sobre su túnica, transformándola en ropa Mugle normal. Luego, emergiendo de las sombras, entró en el pub y se dirigió a la barra, donde se encontró con el camarero. El hombre parecía tener unos 60 y tantos años, dadas las arrugas de su rostro, su mirada severa y su cabeza canosa y calva. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó mientras limpiaba a un mugle con su toalla de mano. Oasis 1732, entrecerró los ojos y pronunció el código en voz baja, pero aún audible. Si era posible, el hombre apretó la taza con más fuerza. Están en la habitación del fondo, a la izquierda. Deslizando al hombre 50 libras, no viste a ninguno de nosotros. ¿Ver a quién?, respondió el camarero, guardándose el dinero en el bolsillo mientras el hombre que estaba delante de él se marchaba. Sin dejar nada al azar, agudizó sus sentidos para ver si había magos o brujas en el pub, salvo las personas con las que necesitaba reunirse. Doblando la esquina, recorrió el oscuro pasillo hasta llegar a la habitación y llamó a la puerta. Contraseña, dijo una voz familiar. Fuerza elemental, respondió. La puerta se abrió y entró. Vio a Dora y Kingsley sentados en el sofá, mientras Rufus cerraba la puerta y activaba una serie de protecciones de privacidad y bloqueo. Todos vestían atuendos mugles. Tenemos que darnos prisa. Ese sapo vigila de cerca el pasillo de mi oficina. ¿Qué sabes de Malfoy y McNair? Rufus estaba en modo auror. Todo serio, sin rodeos. Tienen gente en el ministerio que les proporciona información clasificada, manipulan pruebas y están trabajando para darle a Umbridge más poder en la escuela. ¿Cómo es posible? Hice que investigaran a todos en el ministerio, dijo con un tono de voz cortante que delataba su escepticismo. ¿Eso es lo que crees?, dijo Harry con frialdad, sacando un archivo de su reloj y entregándoselo. Mis contactos me dijeron que algunos trabajadores del ministerio nunca han sido interrogados. A los que iban a ser interrogados se les alteró la memoria.
Además, hay traidores en el ministerio y unos cuantos en tus filas, en los departamentos de aurores y de las fuerzas del orden. ¿Cuántos? No lo sé. Así que ten cuidado. Rufus leyó los documentos y se puso furioso. ¿Son válidos? 100%, confirmó. Tengo mis propias pruebas sobre ciertos individuos. En concreto, sobre Fudge y Umbridge, Dora sacó un grueso paquete amarillo de archivos. Algunos te sorprenderán tanto como a mí. Tuve que ir a zonas poco fiables para conseguir esta información. Pero está todo ahí. Los grandes gastos dejan rastros si sabes dónde buscar. Kingsley leyó sus informes uno por uno con el ceño fruncido. Lo sabía. Sabía que esos informes médicos eran falsos. Hay más, Kingsley, suspiró Harry mientras el hombre lo miraba. Mis fuentes dentro del campamento de Voldemort dicen que un escuadrón de mortífagos está a punto de lanzar varias incursiones y planea secuestrar gente. Tu esposa y tu hija, por desgracia, están en la lista. Sobre mi cadáver frío, ¿se acercarán esos mortífagos a mi familia? Su ceño se profundizó mientras sus ojos ardían con determinación. Estas protecciones alrededor de mi casa, no te servirá de nada, lo interrumpió Harry. Aunque son formidables contra alguien con la habilidad y la experiencia de Augustus Rockwood, eso no importará. Debes sacarlos del país por el bien de tu familia. Kingsley suspiró y empezó a pensar, como si tuviera razón. Rockwood era un guardián y rompedor de maldiciones muy hábil. Algunos lo llamarían un prodigio. Incluso Alastor comentó una vez sobre sus habilidades, lo cual sin duda dice mucho. Lamento estar de acuerdo. Rufus, necesito solicitar una licencia de 10 días para mudarme con mi familia. No solo eso. Tendrás que ser rápido. No le digas a nadie dónde has ido, advirtió Harry, expresando la gravedad de la situación. ¿Hay algún lugar donde estén a salvo? Zarya vivió en Zambia con sus padres antes de venir a Gran Bretaña. De acuerdo, Kingsley, tendrás tu permiso de ausencia. Rufus accedió a su petición. Tendrás que salir de Gran Bretaña mañana por la mañana. Harry echó un vistazo a su reloj. Mierda. Solo le quedaban unos minutos. Entonces, sacando otro archivo, lo apretó contra el pecho de Rufus y susurró. Sé discreto. Voldemort está en movimiento y está a punto de aumentar su poder. Y sin decir nada más, tomó su varita para disipar las protecciones y se fue. Dejando a los aurores desconcertados en la habitación. Esto no me gusta, comentó Rufus, quien reanudó su revisión de los informes. Esto se está volviendo un desastre. Mira el lado positivo. Ahora tenemos pruebas suficientes sobre Malfoy, Nair y sus lacayos. Ni Fudge ni Umbridge serán libres jamás. El pelo de Dora empezó a cambiar de color. Lo único que nos preocupa es, ¿cómo los arrestamos? ¿Cuántas personas tienen en nómina? ¿Cuándo ocurrirán estos ataques? ¿Cuántas personas han desaparecido? ¿Por dónde empezamos? Excelentes preguntas, Auror Tonks. Sin embargo, podríamos obtener algunas respuestas gracias a las advertencias de Potter y la información que nos dio. Rufus le entregó a Kingsley un archivo y abrió el siguiente. 00, Harry apareció de nuevo en la sala de menesteres. El lugar seguía cerrado, lo cual era una suerte, ya que nadie intentó entrar. Recuperando el control, abrió la habitación y se dirigió a pociones con el profesor Snape y los estudiantes de séptimo año. Durante ese periodo, Severus le encargó la elaboración de una poción compleja. El proceso tardaría 2 semanas. Sin embargo, su mente estaba en otra parte, pues esperaba que la información ayudara al Auror Scrimgeour a planear un contraataque y a Kingsley a poner a salvo a su familia. Cuando por fin terminaron las clases, pasó buena parte del tiempo trabajando con su padre en pociones avanzadas que solo permitían los maestros de pociones. Harry lo disfrutó, pues así tendría un rato a solas con su padre. Luego, regresó a su oficina para recostarse en el sofá. Hoy había sido un día difícil para él. Cerró los ojos y quiso descansar antes de cenar. Tras una siesta de 2 horas, seguida de la cena, el joven se encontraba en la sala de requisitos, observando a los estudiantes mientras trabajaban en ensayos y hechizos. Dado que este era un nuevo trimestre, todos los timo y éxtasis debían concentrarse y dedicar el máximo tiempo posible a sus estudios. Pasando por encima de un grupo de séptimo año que luchaban con la transfiguración humana, les dijo, relájense y mantengan la calma. Recuerden visualizar los efectos del hechizo al lanzarlo. 3 intentos después, por fin consiguieron el hechizo. Profesora, una Ravenclaw de tercer año levantó la mano. Asintiendo, continuó. Me preguntaba si podría hablarnos de magia antigua.
Hubo una pausa significativa cuando todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Las mejillas de la niña se sonrojaron, pues no estaba acostumbrada a tener tantas miradas sobre ella. Al verla nerviosa y a punto de retirar la pregunta, la tranquilizó. No pasa nada. Puedes hablar con total libertad. ¿Por qué no lo hemos aprendido todavía? Preguntó, armándose de valor. Probablemente cree que no somos lo suficientemente poderosos ni dignos de aprenderlo, comentó Seamus con irritación. Felicidades, señor Finnegan, por ese comentario. Su casa perdió 10 puntos, lo miró con los ojos entrecerrados. Al mirar a su alrededor, algunos Gryffindors lo fulminaron con la mirada. Si se esforzara tanto en sus estudios, tendría más posibilidades de aprobar los exámenes de junio. Aunque lo dudo. Apartando la mirada del chico irlandés de rostro enrojecido, quien frunció el ceño avergonzado. A tu pregunta. La magia antigua es mucho más poderosa que la moderna, ya que estás canalizando el poder de las viejas costumbres y no deberías tomarla a la ligera. Pero no lo entiendo. ¿Cómo es que eres capaz de hacerlo entonces? ¿Es solo cuestión de poder, o cualquiera puede intentarlo? Bueno, para empezar, si alguno de ustedes intenta usar magia antigua, los resultados serán desastrosos, por no decir mortales, advirtió con voz firme. Tienen razón en una cosa. Se requiere mucho poder para usar magia antigua. Sin embargo, están bastante mal informados. El poder se manifiesta de muchas maneras, explicó el conocimiento general sobre cómo usar magia antigua y qué se requiere. Por esas razones, sería prudente estudiar con alguien con experiencia en ese campo. ¿Algo más? Un estudiante en la parte de atrás le preguntó sobre los talismanes y qué tipo de magia era. La magia de talismanes es como usar cúmulos rúnicos, pero utiliza la magia en su forma más pura. A diferencia de simplemente lanzar un hechizo, es mucho más antigua y peligrosa si no se comprende bien. Además, requiere un conocimiento profundo de runas antiguas, hechizos, aritmancia, etc. Continuó con una demostración mostrando los efectos de diferentes ramas de la magia. En el pasado, cientos de magos poderosos de todo el planeta podían realizar ramas oscuras de la magia con facilidad. Sin embargo, debido a su arrogancia, ansia de poder y codicia individual, nunca dejaron de considerar el precio que debían pagar y cayeron víctimas de sus poderes mágicos. A veces, para obtener poder, hay que intercambiar algo de igual o mayor valor. Entonces Cedric intervino. Lo que estás diciendo es que perdieron de vista quiénes son y dejaron que el poder los corrompiera. En efecto, respondió Harry con solemnidad. Sin disciplina, el poder saca lo peor de la gente. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Impartió sabiduría a sus alumnos. Que alguien tenga poder e influencia no significa que deba usarlos siempre. Pasó el resto del tiempo ayudando a los estudiantes con dificultades con sus tareas, intentando comprender qué esperaban sus profesores de ellos. Desafortunadamente, los bajos estándares de la escuela significaban que la mayoría de los estudiantes listos para graduarse estarían entre la media y ligeramente por encima de la media. Un problema que quería corregir, ya que se suponía que esta era una escuela de primer nivel con la mejor educación de toda Europa. Sin embargo, las generaciones más jóvenes se ven obligadas a sufrir debido a las ideologías y la interferencia de individuos negligentes en el poder. Por eso animó a los estudiantes a tomarse sus estudios en serio, porque si solo estudiaban lo que se enseñaba en sus cursos, no llegarían muy lejos. Al final de la sesión, los estudiantes se fueron completamente exhaustos, pero aliviados de haber podido terminar su trabajo. La única persona que permaneció a su lado fue Daphne, quien se acercó por detrás y lo abrazó. Vamos a la cama. Se nota que estás cansado, era una expresión suave, ya que el consejo lo había estado enviando a una misión tras otra. La mayoría eran de día o de noche, y cada vez se desplomaba en el sofá o en la cama. Sin la fuerza mental para discutir, aceptó sus palabras y los teletransportó a sus aposentos, donde ella lo condujo arriba, a su dormitorio. Horas después, cerca de la medianoche, en Alemania, Voldemort y algunos mortífagos de su círculo íntimo esperaban en un edificio a que los alquimistas salieran del laboratorio. A un lado, un grupo de individuos asustados los había acorralado. Sus ojos escarlata ardían de ira mientras los cautivos temblaban de miedo. Voldemort llevaba un mes de mal humor. Su magia emanaba de él en oleadas, mostrando su desagrado. Sus esfuerzos por conseguir la profecía habían sido en vano, y se enteró de que la mayoría de sus horrocruxes habían desaparecido. Nagini, su diario, el guardapelo de Slytherin, la copa y el anillo Gaunt habían sido descubiertos y, o bien habían desaparecido o bien habían sido destruidos.
Probablemente esto último. Tendría que encontrar la manera de conseguir los demás. Estarían a salvo en su poder. Cuando se abrió la puerta, los alquimistas salieron con sonrisas orgullosas. «Estamos listos», dijo el líder. «Por tu bien, más te vale que esto funcione», advirtió Voldemort. «No hay margen de error». «Le aseguro, mi señor, que las transferencias serán un éxito», dijo inclinando la cabeza. «Con sus núcleos mágicos añadidos a los suyos, su poder será mayor que nunca». «Entonces, comiencen», ordenó Voldemort. «Traigan a nuestros invitados», entró en la habitación mientras los mortífagos aturdían y abrían a sus cautivos antes de levitarlos en la habitación. Dentro había 2 círculos rituales, uno para el Señor Oscuro y otro para sus cautivos. Entrando en el centro de su círculo, se preparó mientras los mortífagos y el alquimista preparaban la etapa final. Una vez que todos estuvieron en sus puestos, los alquimistas comenzaron a cantar en un dialecto egipcio antiquísimo, usado solo por individuos de alto rango. Pronto, el suelo bajo los individuos se tornó de un púrpura intenso, y ambos gritaron de dolor. Los 19 individuos en un círculo eran más que el Señor Oscuro, pues sentían como si su magia y sus cuerpos estuvieran siendo destrozados. Entonces, antes de que ninguno de los ocupantes pudiera pestañear, los capturados se desplomaron muertos en el suelo mientras sus núcleos mágicos abandonaban sus cuerpos y se transferían a su amo. Entraron en el Señor Oscuro uno por uno, y cada uno le prendió fuego mientras el dolor lo recorría todo. Finalmente, cuando la transferencia se completó y los alquimistas dejaron de cantar, el Señor Oscuro se desplomó de rodillas, jadeando. La primera en aparecer a su lado fue Bellatrix, a quien apartó. «No, necesito tu ayuda», recuperó el aliento y se puso de pie, con una sonrisa malvada y enfermiza en sus labios. Podía sentir que el ritual había funcionado. Toda la magia que había absorbido había aumentado la suya exponencialmente. Una risa aguda y maniática brotó de él. «El poder es mío», declaró. Entonces, en una fracción de segundo, liberó oleadas tras oleadas de su poder mágico, haciendo volar a todos. El poder absoluto que emanaba de él hizo temblar violentamente todo el edificio. «Lo han hecho muy bien», felicitó a los alquimistas, que relajaban su magia. Salió de la habitación, indiferente a la dificultad de todos, para levantarse y recuperar el aliento. El poder del Señor Oscuro enrareció peligrosamente el aire, casi impidiendo respirar. Salió, sacó su varita y decidió probar su recién adquirida fuerza. Apuntando con su varita hacia la montaña, un poderoso hechizo explosivo salió de ella, volando hacia la cima, y al hacer contacto, la punta, junto con buena parte de la montaña, fue destruida. Esto era solo un tercio de su poder. Y finalmente, alzando su varita al cielo, liberó un largo y poderoso rayo. La fuerza de su rayo envió ondas de choque en todas direcciones mientras vertía más poder en el rayo, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Esta era una advertencia. Una advertencia para cualquiera que se atreviera a oponerse a él. Debía tener cuidado, pues era más poderoso que nunca. Cualquiera con magia, por pequeña o grande que fuera, sabría que la tragedia pronto llegaría. Dolor. Miedo. Muerte. Destrucción. Caerían sobre el mundo mágico, y cualquiera lo suficientemente insensato como para interferir sentiría la ira de su poder. 00. Durante la última semana de enero, la tensión en Hogwarts volvió a aumentar, ya que los estudiantes y el personal no dormían bien y el ambiente era tenso. Ya fuera por el estrés del nuevo trimestre, por ver las noticias sobre el aumento de ataques, o por los escalofríos que les recorrían la espalda. Pensaran lo que pensaran, sabían que algo malo ocurriría pronto. La profesora Umbridge pareció recuperar el aliento al presentar un nuevo decreto educativo. Decreto Educativo 4 por orden de, el Alto Inquisidor de Hogwarts. A los profesores se les prohíbe dar a los estudiantes cualquier información que no esté estrictamente relacionada con las materias que se les paga por enseñar. Firmado, Alta Inquisidora Dolores Umbridge. Al parecer, no estaba satisfecha con lo que se enseñaba en las sesiones extraescolares y quería detenerlo. El resultado fue el mismo que con los demás decretos educativos que había promulgado. Fue recibida con ira y disgusto. Pero esta vez, la respuesta fue más de los profesores que de los alumnos, ya que su continua interferencia estaba poniendo a prueba su capacidad para impartir las asignaturas. Además, los alumnos apenas empezaban a aprender a defenderse. Ese mismo día, durante la cena, Harry se levantó y rodeó el área donde estaba sentado para llegar al podio. «Atención, por favor», su voz, amplificada mágicamente, captó la atención de los estudiantes. «Muy bien, presten atención, les voy a dar una breve explicación.
Saldré para un par de conferencias en Japón y no estaré aquí en los próximos 10 días. Los susurros recorrieron el salón. Si bien esto era cierto en gran medida, también se dirigiría a Maoto Koro para hablar con algunos de sus profesores y ver cómo estaba su antiguo aprendiz. Otra razón por la que se iba era porque asistiría a una reunión con el Supremo Mugwamp en los próximos días. Mientras tanto, algunos profesores se sorprendieron, especialmente Umbridge y Dumbledore, al ver cómo la primera sonreía poco a poco. Necesitaba controlar el colegio y, con un poco de suerte, podría lograr su objetivo mientras él no estaba. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció en cuanto apareció. He designado a los profesores Flitwick y Snape para supervisar las sesiones extraescolares en mi ausencia. Confío en que todos les mostrarán la misma cortesía y respeto que me han mostrado a mí. Su voz era firme, indicando que su decisión se mantendría firme y que no había lugar a discusión. Luego se giró para encarar a los dos profesores. «Son todos suyos», empezó a rebotar Filius en su asiento ante la mirada indiferente de Severus. «Nadie más estará al mando excepto ustedes dos. Me da igual lo que diga el ministerio. Que aprueben cualquier estúpido decreto educativo que quieran. Estas son mis sesiones, y yo tengo la última palabra. No un sapo presumido ni un secretario patético que abandonó a su familia». Tanto Dolores como Perky estaban rojos de ira, aunque por razones diferentes, cuando él regresó a su asiento. Umbridge estaba furiosa por el descarado insulto, pues se había comprometido a enseñarle cuál era su lugar. Por otro lado, Perky se sentía entre furioso y avergonzado. Avergonzado por haberlo puesto en una situación tan incómoda, y furioso porque Potter insinuó que no le importaba su familia. Tras descubrir que su padre había sido atacado en el ministerio, fue inmediatamente a San Mungo y exigió saber dónde estaba. Cuando la recepcionista se lo dijo, fue al ascensor y subió hasta la planta baja, donde corrió a la habitación de su padre. Allí lo vio acostado en la cama con Bill de pie a su lado. Ninguno esperaba verlo, aunque este último estaba más enojado que sorprendido. Este último pasó una larga hora gritándole por no haber llegado antes y haber abandonado a la familia. Un Perky angustiado admitió que no sabía que su padre había sido atacado, solo para descubrirlo después de confrontar a Potter. Si bien se disculpó por cualquier error que pudiera haber cometido, afirmó que permanecería en el ministerio, creyendo que tenían razón. Arthur seguía enojado, pero se suavizó un poco, entendiendo que su hijo no cambiaría de opinión, y le dijo que se fuera. A diferencia de la última vez que se separaron, ambos hombres tenían lágrimas en los ojos. Perky salió tristemente de la habitación, solo para detenerse en la puerta y decirle que lo amaba con todos sus defectos y éxitos. Finalmente, lo que lo sorprendió fue cuando su padre dijo que no tendría más vínculos con Dumbledore después de este mes. Después de cenar, la orden tuvo una de sus reuniones habituales, y Albus dio la bienvenida a Arthur de nuevo al grupo. Pero, sin que él lo supiera, el pelirrojo se negó a ofrecerle ningún cumplido a cambio. Como muchos ya saben, ha habido múltiples ataques, uno de los cuales fue en casa de Kingsley. Afortunadamente, ni Kingsley ni ningún miembro de su familia estuvo presente durante el ataque. Sin embargo, tras confirmarlo con Severus, los Shacklebolts no están bajo su custodia. Algunos miembros se miraron con escepticismo, pues no era propio de Kingsley desaparecer. Con la desaparición de Kingsley, quedamos vulnerables, como no se sabe cuándo volverá, debemos redoblar nuestros esfuerzos. No es propio del Auror Shacklebolt irse sin avisarle a nadie. Algo debe haber pasado, dijo Emmeline. Muy bien. Sin embargo, nosotros, espera, Albus. Antes de continuar, hay algunas cosas que me gustaría decir, interrumpió Arthur. Sin esperar confirmación, procedió a observar a su esposa, a sus hijos presentes y al resto de la orden. Su mirada se posó en Bill, quien le dedicó un gesto de aliento. Los dos se pusieron de pie. Hemos reflexionado mucho sobre esto, y hemos decidido presentar nuestras renuncias a la Orden del Fénix. Eso fue una sorpresa para todos, pues estaban conmocionados. Arthur, ¿qué dices? Tú y Bill son importantes y son necesarios para luchar contra quien tú sabes. ¿Por qué querrías renunciar? Molly no podía creer lo que hacían su esposo y su hijo. Le doy la razón a Molly, Albus lo miró con una expresión de desconcierto. Por favor, explícame tus razones, creo que lo sabes, se notaba el tono cortante en su voz. Durante años, he sido leal a la orden y sobre todo a ti, Albus. Pensaba que cualquiera de los dos, mirando a su esposa y sus dos hijos, habría sido leal a cambio. Resulta que me equivoqué, ya que la mayoría me dieron por muerto. Arthur, una vez más, lo siento, se disculpó Albus, aunque sin mucho entusiasmo.
Pero dados nuestros recursos, teníamos que centrarnos en cosas más importantes. ¿Y yo qué? ¿Daño colateral? ¿Alguien, para ser usado como herramienta prescindible? Su mirada se endureció. He arriesgado mi vida varias veces por ti. Te he espiado, te he sido leal y he cumplido tus órdenes, y solo tienes que decir que lo sientes y no mover un dedo. Bill tenía razón. Eres un hipócrita. Además, imagina mi sorpresa al saber que me salvaron la vida dos personas a las que has vilipendiado y etiquetado como magos oscuros. Alan y Harry. Puede que Alan perteneciera a la facción oscura, pero resultó ser mejor persona que la mayoría de ustedes, dijo mirando a varios miembros que se removían incómodos en sus asientos. Mientras yo yacía en una cama agonizando, regresó para ayudarme en mi momento de necesidad, que es mucho más de lo que la mayoría de ustedes ha hecho. Y luego estaba Lord Potter, a pesar de lo que este grupo piensa de él y de lo que algunos miembros de mi familia le han hecho, le proporcionó a Alan los recursos para salvarme el pellejo. Creía que Potter había dicho que no ayudaría a la orden. Pero va y te salva. ¿Y qué pretende? Preguntó Ron, confundido. ¿Qué pidió a cambio? Bill le dio un golpe en la nuca, lo que le hizo gemir de dolor. Idiota. Puede que Harry odie a la mayoría de los miembros de la orden, pero sabe distinguir el bien del mal y no juzga a todos por igual basándose en las acciones de unos pocos. Algo que aún no has aprendido, lo reprendió mientras Ron se frotaba la cabeza. Además, quizá te interese saber que no pidió ningún pago a cambio. Solo nos pidió que priorizáramos y consideráramos lo que realmente está pasando, y si queremos sobrevivir, debemos tomar las riendas de nuestras vidas. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, añadió Arthur. Sin embargo, necesito lidiar con algunos miembros de nuestra familia, empezando por mi supuesta esposa, dijo la última palabra con veneno. Luego, volviéndose hacia ella, dijo, Molly, tú y yo llevamos casados varios años, aunque no teníamos mucho ni éramos adinerados. Teníamos una familia. Había compasión y lealtad. O eso creía. A pesar de tus defectos, te he apoyado, pero cuando te he necesitado, me has dejado de lado. Bueno, ya no. ¿Qué estás diciendo, Arthur? Preguntó Molly, enfureciéndose, aunque era para ocultar el sonido de su corazón rompiéndose. He tomado una decisión difícil, anunció Arthur. Como jefe de la casa Weasley, yo, Arthur Septimus Weasley, expulso de la familia a Molly Norma Weasley, de soltera Prewett, Ronald Bilius Weasley, Charles John Weasley y Ginebra Molly Weasley por deslealtad y por no ayudar a su jefe de casa. Hasta que demuestren su lealtad a la familia, ya no serán miembros de la casa Weasley. Así sea. Todos los Weasley presentes brillaron blancos al percibir la magia su intención, antes de convertir en negra la cegadora luz blanca que rodeaba a las personas que nombró, expulsándolas. La magia familiar que una vez los acompañó desapareció. Ahora solo tenían sus magias individuales y no tenían nombre. No puedes hacer esto. Gritó Charlie. Lo acabo de hacer. Adiós, Charles. Arthur se dio la vuelta y se fue, seguido por Bill. Este se detuvo y regresó con su hermano menor, y antes de que pudiera decir nada, estaba en el suelo sujetándose la nariz rota y ensangrentada. Bill le dirigió una última mirada mordaz y luego se dio la vuelta para marcharse. Espera, Bill, lo detuvo Dora cuando estaba a punto de salir de la cocina. Yo también presento mi renuncia. Este grupo no tiene lealtad, y me niego a seguir siendo la perrita faldera de nadie. Consiguió todo lo que necesitaba sobre Dumbledore y la Orden. Por fin era hora de irse. Seguirla sorprendió a todos, Remus Lupin dijo que había terminado. Después de años de ser un hombre lobo, por fin soy libre. Tengo un buen trabajo que me paga bien, y ya no tendré que sentirme indigno. Es más, por fin puedo tener una relación con alguien que me quiera tal como soy y no tengo que preocuparme por contagiarle la licantropía, le sonrió a Dora. Luego, con un gesto rápido, le tomó la mano y la besó en los labios, a lo que ella correspondió. Eso sorprendió a todos, especialmente a Sirius, que parecía un niño en una tienda de dulces con su gran sonrisa. ¡Ay, joder, Luja! Levantando el puño y haciendo una voltereta hacia atrás. Sabía que al final terminarían juntos. ¡Bujú! Era hora de dejar de vivir en el pasado y buscar un futuro, dijo Remus. Entonces, él y Dora salieron de la cocina con una gran sonrisa y abandonaron Grimmauld para siempre. Varios miembros de la orden quedaron furiosos tras perder algunas de sus mejores varitas. Otros fueron expulsados de su familia. Dumbledore parecía a punto de sufrir un infarto mientras todo se desmoronaba.